del libro, Adam Smith, antes y después de la riqueza de las naciones, a 300 años de su nacimiento, y pues también haciendo alusión a los 250 años de la consolidación de la ciencia económica. Entonces, en este presidium me acompañan el doctor Óscar Arturo García González. Le damos unos fuertes aplausos. El doctor Andrés Blancas Neira. El doctor Jesús Enrique Morales Rico. La candidata a doctora Gabriela Ramírez Blancarte. Y su servidor, Marco Antonio López Lunas, director de servicio. Muchas gracias, muchachos, por su calurosa bienvenida aquí a nuestros apreciados invitados el día de hoy. Y la dinámica va a ser la siguiente: vamos a tener la exposición por parte de los autores del libro, la maestra Gabriela hará unos comentarios y cierra el doctor Jesús Enrique Morales Rico. Entonces, sin más preámbulo y sabiendo que también el tiempo es un recurso escaso, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Creo que el día de hoy estamos culminando una gran etapa porque viene en conmemoración de que la teoría económica cumplió 250 años. Esto fue el 9 de marzo y yo creí, este libro me lo encontré, literalmente me lo encontré, ya hice contacto con los doctores y creo que es un gran deleite para todos. El empezar a leerlo, el ver el pasaje histórico, cómo Adam Smith se relacionaba con David Hume, por ejemplo, esta relación que tenía muy cercana con los mercantilistas, con los fisiócratas. Uno leía los libros de doctrinas económicas del pensamiento, no sé si les ha pasado el Eric Roll, el Eckelius, por ejemplo, estos libros que te van marcando como las etapas, pero los van encasillando en periodos históricos. Y el hecho de que tú veas de que ellos ya platicaban, daban el conocimiento, toda esta parte entre los fisiócratas contra los mercantilistas, con los clásicos, pues te abre un par de aguas muy importante. Por otro lado, si ustedes revisan las biografías, todos empiezan filósofo, ¿no? Y esta relación de la filosofía, cómo lo estaban viendo, los valores éticos también, cómo los estaban viendo, la parte jurídica también, cómo lo estaban viendo, te va cambiando todo el parteaguas, ¿no? Creo que es una lectura casi de bolsillo, de traerlo literalmente en la bolsa y después ahora sí que en la almohada. Yo lo cargo en la almohada, por eso está tan rayado, pero es un deleite leerlo. Incluso creo que aquí dentro de la escuela no nada más se encasilla en historia de las doctrinas, no nada más se encasilla en economía política incluso, sino también que en otras materias. Yo tuve un ejercicio que hice con un grupo, con dos, pero con uno lo avancé más, en ver, por ejemplo, la parte del bienestar de los estados, el capítulo 3, dárselo al grupo y que el grupo viera esta tendencia y lo enfocara a algún estado. De hecho, profesores, aquí de la materia de metodología, y también el profesor Luna se sumó y otros profesores, el profesor Morales también se sumó, hicimos un esfuerzo junto con todos ustedes, el alumnado, en ir avanzando su proyecto de investigación, de qué iba a tratar, qué iban a investigar. En el caso de la materia desarrollo nacional, que es economía espacial, aterrizaron el capítulo 3 en un estado de la República, viendo esas tendencias. Ahorita están los carteles, pero no lo hemos platicado. Entonces, en sí es un deleite. Y yo una pregunta que les haría a los ponentes, porque es breve el asunto, yo sé que hay muchas cosas que decir, pero dentro de las preguntas es, ¿qué tan vigente está la obra de esta publicación?
comunidad de la ESE. Gracias. Voy a dar rápidamente lectura a la semblanza del doctor Andrés Blancas Neria. Es licenciado y maestro en Economía por la UNAM y doctor en Economía por la New School for Social Research. Es investigador titular de tiempo completo con 27 años de antigüedad académica, nivel C, en el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo, PRIDE, de la UNAM, coordinador del posgrado en Economía del Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM, 2019-2020, es director, editor de la revista en línea Momento Económico, es coordinador del Seminario Internacional de Teoría y Política Económica desde 2018 hasta el 2025, y sus líneas de investigación son financiamiento del desarrollo, política económica, distribución del ingreso y modelos de equilibrio general computable con matrices de contabilidad social. La semblanza del doctor Arturo García González es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro y doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la misma universidad. Ha realizado estancias de investigación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Santiago de Chile. Es especialista en cadenas globales de valor y políticas de desarrollo productivo. Es autor de diversos artículos académicos y libros en los que se reflejan dichas líneas de investigación. Desde 2015 ha estado involucrado en actividades de docencia en la Facultad de Economía de la UNAM y actualmente se desempeña como profesor investigador titular en la División de Estudios sobre el Desarrollo del CIDE y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Asimismo, ha sido profesor invitado en la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador, y ponente magistral en la Universidad Católica de Uruguay. Entonces, como verán, tenemos un cartel de lujo. Entonces, comenzaríamos con la exposición de los autores. Buenas tardes, apreciados todos, jóvenes, con mucho ánimo a nuestras expresiones y que me da también un gusto estar aquí colaborando, participando con ustedes. Espero que estas pláticas o esta sesión de participación sobre un tema que es para los economistas de gran importancia, que es el de considerar, entrar a la parte temática de uno de los grandes autores de la economía, considerado por muchos como el padre de la economía, que ahí lo tienen allí a sus espaldas, al señor Adam Smith, de la Universidad de Glasgow, que por cierto les comento, es un mensaje publicitario. Este libro, que ya lo consideró la profesora, es resultado de una convocatoria de la Universidad de Glasgow en la que participamos. Y este es un producto de un seminario internacional sobre Adam Smith, sobre sus teorías. Digo sus teorías porque no es solo la parte económica la que nos interesa, sino que también la parte filosófica, la parte ética y la parte social sobre todo. Entonces, este libro, en cuando se enteraron los organizadores de la Universidad de Glasgow de este evento, vinieron a México, al Instituto de Investigaciones Económicas, a celebrar esta acción de organizar un evento a nombre de la Universidad de Glasgow y en conmemoración de los 300 años de nacimiento de Adam Smith. Entonces, sin más, entro a la parte temática.
considerando primero que Adam Smith no solo hay que apreciarlo como un economista, porque se le conoce por lo regular como el padre de la economía o como el que postuló los elementos centrales de la libertad económica y ya. No, yo creo que hay que ubicarlo en un espectro más amplio y que tiene que ver con sus publicaciones previas, sobre todo la teoría de los sentimientos morales y posteriormente la parte de filosofía y de ética. Entonces, Adam Smith se debe de ver como un científico social en donde no solo es la teoría económica, sino también la parte social, la parte política y la parte filosófica, los argumentos importantes que debemos de tener en cuenta para poder apreciar en su magnitud, en toda su magnitud, las aportaciones que hizo este economista. El nombre economista porque yo soy economista. Pero entonces, en la parte social, vale destacar también que su enfoque va vinculado hacia la exposición y hacia la consideración de cómo somos seres integrantes de una sociedad. No podemos actuar de manera individualista o quedarnos nada más con esa idea del individuo. Debe de considerarse el aspecto social y sobre todo también en la parte filosófica, la parte de la aceptación de los demás y como uno mismo. Y aquí entramos a la parte filosófica. Entonces, aceptarse como individuo social, primero, y segundo, aceptar a los demás, tiene que ver con la parte filosófica y social del individuo. Por cierto, aquí en el documento, en el libro, elaboramos un capítulo sobre la influencia que tienen las redes sociales y la aceptación de la opinión pública que tenemos nosotros como sociedad de los participantes en la contienda política. Ese es precisamente el fenómeno que genera y que debemos de tomar en cuenta más allá de la teoría económica que se plantea y que vamos a comentar posteriormente, la parte económica de Adam Smith. El hecho de que tengamos una opinión sobre alguna persona y que esa persona conviva en sociedad, estamos influyendo sobre ella, sobre su conducta, pero también a la vez la sociedad está influyendo sobre nosotros en nuestra conducta. Ese es precisamente digamos que el centro de la idea de la concepción social y concepción filosófica de Adam Smith. Esto lo lleva a la parte económica para hablar de la mano invisible. La mayoría de la gente en economía hace referencia de Adam Smith y la mano invisible, porque es el mecanismo a través del cual el mercado puede realizar la producción que se genera y llevar a un nivel adecuado o un nivel de igualdad entre la oferta y la demanda, dado un nivel de precios. Así como que dice, ¿cómo ocurre esto? Y de acuerdo con Smith, dice que si el productor o el individuo actúa en beneficio propio, va a actuar también en beneficio de la sociedad. Y por eso, en términos filosóficos, dice que existe un observador y que está al tanto de lo que puede ser, y esa lo podemos llevar a la parte filosófica y decir que es una mano invisible. Y que esto se traduce o se puede observar en la igualdad entre la oferta y la demanda.
y un equilibrio entre la oferta y la demanda la da el nivel de precios. Entonces esto, lo que les comentaba también del capítulo del libro, las redes sociales en la actualidad son una de las fuentes más importantes y de las formas más importantes de dar una opinión individual y que genere impacto en la sociedad. Mucha gente hemos tenido situaciones extraordinarias en donde la opinión en las redes sociales puede apagar, puede destruir a una persona, o al revés, las redes sociales pueden incrementar, pueden generar un auge en la forma de ser y en la credibilidad de una persona. Y esto es precisamente el aspecto social, político y filosófico de Adam Smith. En la parte económica desarrolló, es parte también de la llamada escuela de economistas clásicos, en donde no solo lo que importa es el tema económico, importa también el tema de la política. Y bueno, ahí tenemos al otro gran economista que está a su costado, que es Carlos Marx, y que Carlos Marx fue uno de los críticos más fuertes de la teoría de Adam Smith. Creo que no es el momento para entrar a una discusión sobre la parte más fuerte de críticas de Marx a Adam Smith, pero Marx consideró que los únicos economistas que valían la pena en su análisis que él estaba haciendo era Smith y David Ricardo, y Malthus en la parte de la economía social. Precisamente Malthus es otro tema muy interesante porque él estableció los criterios de cómo el crecimiento de la población podría afectar los fenómenos no solo sociales, sino sobre todo económicos. Entonces, bajo esta consideración, podemos retomar, podemos considerar otro capítulo del libro que aparece aquí y que es el tema de los rendimientos crecientes. Un supuesto que manejaron los economistas clásicos fue el tema o el supuesto de los rendimientos constantes y rendimientos decrecientes. ¿A qué se refieren los rendimientos decrecientes? Conforme va aumentando la producción en un lugar cualquiera, los instrumentos de producción y las materias primas que se utilizan para poder generar un nivel de producción se van reduciendo, van disminuyendo. La capacidad de la tierra, si se siembra con demasiada constancia o permanentemente, su productividad va a ir reduciéndose, ¿cierto? Igual también el argumento que planteó ahí Malthus, y se tomó por Ricardo y también por Marx, fue que la población crecía de manera geométrica, mientras que la producción crecía de manera aritmética. Y esto es precisamente lo que constituyen los rendimientos decrecientes. Es decir, las posibilidades o los recursos naturales de una sociedad van disminuyendo conforme va aumentando la población y la producción. Entonces, la productividad va a ir decreciendo conforme se reduzcan la disponibilidad de recursos a explotar para producir ciertas mercancías. Entonces, esto generó en Carlos Marx, por ejemplo, llevó a la propuesta de su famosa ley de rendimiento
de disminución, con una tendencia a la disminución de la tasa de ganancia. ¿Qué significó esto para Carlos Marx? El hecho de llegar a la conclusión de que el capitalismo llegaba o tenía una tendencia a disminuir su tasa de ganancia. Y esto porque veía que la tasa de plusvalía era obtenida de la explotación de los trabajadores. De hecho, la teoría de Smith y en la teoría económica de Smith podemos encontrar el tema de la división del trabajo como el tema central de su exposición. ¿Por qué se considera que la división del trabajo es una variable importante, fundamental para explicar el tema de los rendimientos crecientes o del incremento de la productividad? Porque Adam Smith analizó y desarrolló la idea de que en un taller, en una sociedad, en una economía, si el trabajo que desarrollan los distintos empleados o trabajadores se va distribuyendo, se va dividiendo y se va especializando, esa especialización de los trabajadores va a generar una mayor producción. Y esta mayor producción se traduce finalmente en beneficios no solo para la empresa, sino también para los trabajadores. Aquí entra la discusión entre lo que se le paga al trabajador y lo que realmente percibe, lo que realmente aporta al proceso productivo. Y aquí está la discusión entre Marx y Smith de la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Al trabajador lo contrata por horas. Antes eran jornadas laborales que prácticamente se llevaban 24, 20, o sea, exageradas las horas de trabajo, y ahí está también la parte histórica, que pueden consultar, de cómo vivían los obreros en Inglaterra en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Y esto significó, de acuerdo con Marx, que lo que aportaban los trabajadores no era solo lo que pagaban, sino era más, era el tiempo que los contrataban, y lo que producían en el tiempo que los contrataban era más de lo que percibían como salarios. Ahí está una clave central, y que esa fue una de las críticas que hizo Marx a Adam Smith, de por qué existía pobreza, de por qué existía problemas de distribución del ingreso en la sociedad, digamos, inicialmente capitalista, no quiero decir precapitalista, porque ya era propiamente capitalista, estaba desarrollándose como el motor de la industrialización Inglaterra, que después pasó a Estados Unidos. Y entonces ¿qué fue lo que planteó Adam Smith? Adam Smith consideraba que los trabajadores, a partir de esa división de trabajo, estaban generando una mayor producción, una creciente productividad, y lo que llevó a Marx a su ley de tendencia descendente de la tasa de ganancia fue precisamente lo contrario. Espero que sirva de estímulo para que puedan leer lo que publicamos aquí en el libro. Pero les comento a manera de reseña. La productividad del capitalismo ha ido creciendo desde la época de Adam Smith hasta la actualidad. Ha sido permanente. ¿Y qué creen que está detrás de esa creciente productividad del trabajo? La división del trabajo. Pero no solo eso, sino también está la innovación tecnológica.
están los distintos métodos de producción para incrementar precisamente la productividad. Entonces, aquí tal parece, y aquí retomo lo que unos autores sobre Adam Smith, unos lectores sobre Adam Smith han considerado que más bien hay que considerarlo a Adam Smith no solo como economista, sino como un científico social, pero también como un profeta. ¿Por qué? Porque para mucha gente que creía en el marxismo y en el comunismo como una transformación, como una evolución de la sociedad capitalista hacia un modo de producción en donde los medios de producción pertenecieran a la clase trabajadora, donde los beneficiarios de esa explotación, de esa producción capitalista fueran los trabajadores, no ocurrió así. Con la eliminación o desaparición de la perestroika se esfumaron todas las posibilidades de una transformación comunista del sistema capitalista que Marx, a través de Lenin, visualizaron como una transformación, y ahí pueden consultar ustedes las 5 etapas del capitalismo de Lenin, el monopolio, en donde habla precisamente de esta posibilidad que se presenta el capitalismo, en donde el comunismo aparece como la solución para resolver los problemas económicos y sociales del capitalismo que está generando por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Y entonces no ocurrió así. Todos los países que estaban en el bloque socialista han empezado a mostrar, o empezaron a mostrar en los años 80, después de la llamada Guerra Fría, problemas económicos importantes, y tuvieron que vincularse, que aceptar el mecanismo capitalista a través de la inversión extranjera directa e indirecta, es decir, a través de la inversión en tecnología y a través de la inversión financiera. Entonces, aquí tenemos un punto, y lo quiero dejar como punto de provocación, como punto de investigación para que ustedes puedan abordar, leer este libro, o el capítulo, o el libro, que está muy interesante, pero el capítulo sobre rendimientos crecientes. Y entonces, decir que lo que Marx postuló como expectativa, como leyes del sistema capitalista que por sus propias contradicciones iba a llevar a su destrucción, no ocurrió así. No fue esa ley fundamental de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, fue lo que llevó a que implican rendimientos decrecientes, fue lo que llevó a Marx a decir que el sistema capitalista iba a desaparecer y que iba a ser reemplazado por un nuevo sistema. Y sin embargo, lo que está ocurriendo es precisamente lo que planteó Adam Smith con el tema de la división del trabajo, y que es el crecimiento permanente de la productividad. Si a eso agregamos el tema de la tecnología, de la innovación tecnológica, entonces tendremos con mecanismos sociales y económicos ya más modernizados, con una tecnología impresionante que ha llegado a la inteligencia artificial, que está a punto de reemplazar. Acabo de ver un video en donde los robots chinos están peleando haciendo catas de karate o de kung fu con los humanos, y estamos a punto de llegar a una situación en donde Alex a lo mejor también lo visualizó con el Big Brother, y de que estamos en los inicios, o ya estamos entrando a una era de completa inteligencia artificial. Entonces, lo quisiera dejar aquí porque me puedo extender más sobre las cuestiones económicas, pero lo dejo aquí para darle la palabra. Gracias. Muchas gracias, profesor Andrés, profesor Marco Antonio, profesor Jesús,
Gabriela, les agradezco mucho la invitación a la presentación de este libro que coordiné junto con el profesor Andrés Blancas, presentarlo. Realmente me agrada mucho la coordinación de este libro, porque como bien mencionó el profesor Andrés, viene como resultado de un seminario que hicimos durante un par de días en 2023, ¿no?, sobre la obra de Adam Smith, y que además tuvo una convocatoria muy rica, pero no solo por economistas, ¿no?, sino también por abogados, por sociólogos, por matemáticos incluso, ¿no? Entonces, tuvo una gran bienvenida este evento, y también te hace dar cuenta de que nosotros como economistas estamos en una burbuja donde creemos que Adam Smith y su obra acabada es la riqueza de las naciones y que por eso debe de ser reconocido. Sin embargo, Adam Smith es reconocido en múltiples dimensiones de las ciencias sociales. Seamos honestos aquí. ¿Cuántos de ustedes realmente conocen la obra completa de Adam Smith? ¿Cuántos de ustedes conocen más allá de la riqueza de las naciones? ¿Cuántos de ustedes sabían que existe la teoría de los sentimientos morales? De ese sí han escuchado hablar un poco más. Pero ¿y si les dijera que incluso la riqueza de las naciones es solo una pequeña exposición de todo el cuerpo filosófico que Adam Smith realmente desarrolla y que retoma de grandes pensadores que vienen de la ilustración escocesa y de intelectuales del siglo XVII, del siglo XVI, como son David Hume, como son Francis Bacon, Thomas Hobbes, ¿no?, Baruch Spinoza, John Locke, que le dan forma justamente a la filosofía moral, ¿no?, y que tratan a la teología ya de forma separada, son los cimientos de las ciencias sociales, ¿no? Y ahí en los cimientos de las ciencias sociales también está Adam Smith, ¿no?, como este puente justamente que lleva problemas de la filosofía moral a la filosofía institucional, ¿no? Es decir, vamos del individuo a justamente, como bien mencionaba el profesor Andrés, ¿no?, a el conjunto de individuos que forman una sociedad y que entonces erigen una institución, ¿no? De ahí entonces empiezan a generarse categorías de análisis que son la simpatía mutua, ¿no?, el observador imparcial, ¿no?, y que nos lleva justamente a estos elementos como la mano invisible, ¿no?, digamos el laissez-faire, que finalmente son estos conceptos donde vagamente o banalmente se piensa que el mercado se regula solo, ¿no?, cuando en realidad es la actuación individual la que en su conjunto, como sociedad, va a regularse y entonces va a formar estas instituciones que no necesariamente tienen que ser formales, mencionadas. Sin embargo, Adam Smith también, como estudioso del derecho, porque también tiene esa dimensión, pone justamente el papel del Estado en el quehacer del orden, ¿no? Si bien él justamente da una definición de lo que es el derecho, justamente de lo que es la justicia, que es preservar el orden, ¿no? Entonces dice que el Estado es aquella institución que es la que pone ese orden, que garantiza ese orden, ¿no? Y entonces no está peleado ni siquiera con el Estado, sino que lo ve como algo complementario. Y ahí está, y para responder de manera muy concreta a la pregunta que nos lanzó la profesora Gabriela al inicio de esta conferencia, ¿los problemas actuales se pueden estudiar a la luz de las teorías de Adam Smith? La verdad es que sí, porque justamente ahí están las categorías de análisis, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿por qué es que ustedes, estudiantes, son buenas personas? Quiero suponer que son buenas personas. ¿Pero por qué son buenas personas? ¿No? Ustedes partimos del supuesto de que cada quien se autorregula, ¿no? Por eso yo supongo que son buenas personas. Y entonces yo no tengo
sino que simple y sencillamente es el quehacer de cada uno, que nosotros vamos desarrollando mientras vamos creciendo, mientras vamos madurando, ¿no? Y entonces esa es quizás la forma más pragmática de analizar esta primera categoría de la filosofía moral que nos da, ¿no?, de la simpatía, ¿no?, y la simpatía mutua, ¿no? Yo soy así y yo asumo que tú también eres como. Y entonces, así es como se va desarrollando la sociedad, ¿no? Precisamente menciona el profesor Andrés, ya en otras esferas, el ACP, el Estado se regula, la economía se regula solo, los mercados se regulan solos, porque todos partimos de ese hecho, ¿no? De que entonces un mercado que está en equilibrio genera que los otros también estén en equilibrio. Y quizás son entonces los fundamentos para seguir creciendo nuestro bagaje como economistas y llegar a lo que les acabo de decir, que es el equilibrio general postulado por Leonardo Marx, ¿no? Pero más allá de eso, también podemos ser conscientes de que el Adam Smith como economista bien promueve digamos un problema que nos sigue aquejando o que nos sigue pareciendo sumamente importante a estos días. ¿Qué es? ¿Qué es lo que más le preocupa a un país, ¿no?, más allá del bienestar? El crecimiento, exactamente, ¿no? El crecimiento económico. Adam Smith realmente, el Adam Smith economista que conocemos de la riqueza de las naciones, rompe justamente con los mercantilistas. Dice, no es la acumulación de metales la que vuelve rico un país, es justamente la división del trabajo, el cómo se incrementa la productividad. No son elementos que la profesora Gabriela, el profesor Andrés han puesto en manifiesto. Y ahí está, ¿no?, en la riqueza de las naciones, en el Adam Smith economista. Pero que es un razonamiento que no es aislado, sino que es producto de todo un andamiaje filosófico que lo va llevando hasta esos puntos, ¿no? Hasta decir la parte más atómica en la producción, que es la división del trabajo, el trabajador per se, lo que genera la productividad. Y entonces, de la división del trabajo clásica, así como la veía Adam Smith, hoy tenemos la división internacional del trabajo, que no deja de ser una extensión del mismo concepto y que hoy por hoy vuelve hiperproductivas a las economías, ¿no? Es decir, todos en la actualidad estamos conectados de una u otra manera, todos los países están conectados entre sí. No olvidemos incluso lo que pasó hace 6 años con la pandemia, ¿no?, con la crisis por COVID-19, la interrupción de las cadenas globales de suministros, y que entonces generan estos desequilibrios a nivel mundial, ¿no? Pero es parte de cómo la productividad o la afectación a la productividad de un país afecta al resto de economías. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Y por qué también un país es más rico que otro? Porque ahí nos podemos ir justamente a la acumulación, ¿no?, justamente que es derivada de esta productividad. ¿Cuál es el papel de un país en estas cadenas de suministro? También va en función de las especializaciones, ¿no? Y entonces ahí están las categorías que Adam Smith va dibujando, porque de la división del trabajo nos vamos al comercio internacional y nos vamos a las ventajas absolutas, ¿no? Y ahí están, ¿no?, todos estos problemas se encuentran en el libro, ¿no? Incluso más allá, en el capítulo 7 podemos incluso ver justamente la automatización como un proceso la automatización de las plantas automotrices, que puede ser visto justamente como analizado bajo las categorías de la división del trabajo, ¿no?, y cómo la productividad va cambiando, va aumentando. Entonces no es ajeno, ¿no? Este libro justamente, como ya lo mencionó el profesor Andrés, nos da cuenta de problemas tan recientes como las redes sociales y el espectador imparcial, ¿no?, la simpatía justamente, y que ahí están, ¿no?, problemas tan inimaginarios que pudiéramos vislumbrar incluso hace 15 años.
aquí están, ¿no? Analizados. Y problemas tan clásicos que para quienes vemos políticas de desarrollo productivo como la productividad y la distribución de la división del trabajo también. Entonces, creo que es un libro que nos invita mucho a reflexionar en cómo las teorías ahí están, los problemas tienen sus fundamentos en esas teorías. Y entonces, pues, los invito seriamente a que visiten la página del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en la sección de libros y lo pueden descargar y lo pueden leer, ¿no? Y si lo pueden comprar, que en fin, les agradezco muchísimo su presencia de esta tarde de hoy y felicidades al Politécnico por sus 90 años. Bien, pues muchas gracias por esta enriquecedora charla. Nos aclara nos despeja muchas dudas y bueno, precisamente vamos a dar pase ahorita a la sesión de preguntas y respuestas, muchachos, para pasar al cierre ya con el doctor Jesús Enrique Morales Rico. Entonces, ¿quién tiene pregunta, muchachos? Por ahí. ¿Cuál de estas dos partes todavía se aplican en el libro de Adam Smith? No, no escuché bien. O sea, porque hay partes en el libro de Adam Smith que consideramos que ya no se podrían aplicar al contexto actual. Entonces, ¿cuáles considerarían ustedes que son esas partes que ya no se aplicarían?
Mi pregunta fue, ¿cuál es, o bueno, algunos de ustedes, cuál considera usted o ustedes que es el principal legado ético y moral de la riqueza de las naciones para los economistas del siglo XXI? Aunque se le considera el padre del libre mercado, Smith advierte sobre un efecto negativo de la división del trabajo en los individuos. ¿Cuál sería? Bueno, vamos a dar paso a la respuesta de los primeros cuestionamientos. Ya si hay más cuestionamientos, vayan a seguir la siguiente ronda. En cuanto a los precios, en toda la teoría clásica, los precios van a estar o son resultado de los costos de producción. Y estos costos de producción se pueden dividir en materiales y humanos. Y los costos humanos, ahí es donde empieza la discusión entre Marx y Smith. Mientras que uno considera que el precio correspondiente a los salarios va a reflejar el precio de los productos, en Marx dice que no. Marx fue el primero en argumentar que había una explotación de la fuerza de trabajo a través de la venta de esa fuerza de trabajo a los capitalistas, quienes se apropian de ese tiempo socialmente necesario en donde no está siendo retribuido el trabajador, porque al trabajador lo contratan por horas, 14, 15, 10, las que quieran. Y en cuanto termina la jornada de trabajo, que es mayor regularmente a lo que el trabajador puede contribuir para pagar lo que el capitalista pagó por su salario, ese es precisamente lo que Marx llama plusvalor, o el tiempo de trabajo socialmente necesario para generar la plusvalía. Entonces, el precio en términos llanos va a ser equivalente a los costos de producción, costos materiales y costos laborales. ¿Qué otra pregunta? Aquí también, en cuanto a la comparación de Marx con Adam Smith, como ya lo había expresado previamente, Marx reconoce a Smith y a Ricardo como los principales economistas de la escuela clásica. Es únicamente a ellos dos, o sea, a ningún otro, porque a los demás les llamaba de manera despectiva utilizaba otro calificativo, pero a los únicos que reconocía como realmente economistas clásicos era a Smith y a Ricardo. Y la relación que podemos encontrar ahora, como lo traté de exponer, con esta reflexión sobre los supuestos que utilizaron tanto Smith como Marx para llegar a una conclusión diferente, y cuáles son los hechos históricos que podemos observar. Finalmente, lo que Marx esperaba, de acuerdo a su análisis que desarrolló sobre las leyes del capitalismo, lo mismo que Adam Smith, que fue el primero en analizar las leyes de movimiento del sistema capitalista en aquella época incipientes o iniciales, y Marx ya un poco más avanzado, pero Marx él concebía una sociedad totalmente diferente a la capitalista y que tenía que ver
con la propiedad o la apropiación de los medios de producción y con la explotación de la fuerza de trabajo. Es ahí donde podemos encontrar el origen de las contradicciones que Marx detectó, y que, de acuerdo con los principios hegelianos, de donde él parte también, la filosofía hegeliana y las leyes de los opuestos, él consideraba que estas contradicciones entre capitalistas y trabajadores iba a llevar en el ámbito social a una transformación de la sociedad, de una sociedad capitalista a una sociedad comunista, en donde los medios de producción ya no iban a pertenecer solamente a los capitalistas, sino a toda la sociedad y particularmente a los trabajadores. ¿Qué es lo que está detrás de este análisis marxista? Es precisamente la filosofía hegeliana y de la dialéctica hegeliana, pero además aplicados al principio que les acabo de comentar, ¿no? El tratar de explicar una ley de una tendencia descendente de la tasa de ganancia, lo que llevó a... Porque si ustedes grafican, los que no lo han hecho, lo pueden hacer, vean lo que significa la ley de la tasa de ganancia, o la ecuación de la tasa de ganancia: capital variable sobre capital constante sobre capital variable, o tasa de plusvalía sobre capital constante sobre capital variable, o tasa de plusvalía. Y entonces eso, como una serie, graficado como una serie al infinito, da una tendencia descendente. Eso fue lo que identificó Marx y lo que lo llevó a establecer como un principio económico y político, a decir que la sociedad capitalista, el destino de la sociedad capitalista iba a ser al debacle, por dos cosas: por la tasa de ganancia descendente y por las contradicciones mismas de la sociedad que estaba generando en contra de la clase trabajadora, que iba a ser la que iba a emancipar a la sociedad de ese sistema de explotación capitalista. Y entonces, ¿cuál es la reflexión o la comparación con Adam? Ya me estoy emocionando. ¿Cuál es la comparación con Adam Smith? La comparación con Adam Smith es ese concepto, ese supuesto de rendimientos crecientes. Y a pesar, contestando la pregunta posterior que hizo su compañera, de que la innovación tecnológica también genera rendimientos crecientes, pues eso es precisamente lo que está planteando Adam Smith con la división de trabajo. A partir de la división de trabajo se fomenta el crecimiento de la productividad más allá de lo que pueda percibir el trabajador como salario. Y entonces este crecimiento de la productividad o de la producción, debido a la división social del trabajo, se da también y crece muchísimo más con la invención tecnológica, ¿no? Y esto te ha llevado al sistema capitalista. Esa es una pregunta reciente, no es de Adam Smith ni de Marx. ¿A dónde ha llevado la innovación tecnológica y la división del trabajo al sistema capitalista en la actualidad? Además de las crisis, podemos decir, como decía Stiglitz, tenemos al 1% con la mayor riqueza en el mundo y el 99% con la mayor pobreza, ¿no? Pero al final estamos viendo un sistema funcional, un sistema que no ha caído. Hay problemas de distribución que los podemos resolver, que los podemos enfrentar, pero el sistema sigue funcionando. Ese es el punto y por eso mi observación, mi comentario de lo que dijo un revisor de la publicación de la riqueza de las naciones de la Universidad de Glasgow, sobre el sentido profético que tiene Adam Smith. O sea, no fue Marx. Si quieren ver a Marx, lo podemos ver en la parte analítica y
explotación y de contradicción del sistema capitalista. Pero si queremos analizar cómo está la sociedad actual, debemos de tomar en cuenta lo que dijo Adam Smith en su riqueza de las naciones, en su teoría de los sentimientos morales. Y entonces podemos encontrar una explicación más razonable en términos de Smith. Gracias. Siguiendo un poco con la exposición del profesor Andrés sobre qué partes del libro siguen vigentes, digamos, podríamos señalar que el libro de Adam Smith, antes y después de la riqueza de las naciones antes de 6 años de su nacimiento, es vigente. ¿Por qué? Porque el libro que nosotros coordinamos realmente retoma capítulos elaborados por otros profesores de otras disciplinas que, digamos, centran sus ideas, centran sus análisis en problemas actuales, en problemas contemporáneos, y utilizan a Adam Smith para resolverlos, para darles una salida. Esa es, digamos, la pertinencia de esta obra en particular. Pero si nosotros hablamos sobre qué sigue vigente de Adam Smith, como lo mencioné hace rato, todas las categorías de su análisis quizás puedan ser prudentes en estos momentos. Un poco quizás lo que ya no es actual es, por las circunstancias de sus tiempos históricos, los ejemplos de los que él hablaba. Sin embargo, bien podríamos hacer una revisión en el siglo XXI de la obra de Adam Smith y las categorías de análisis siguen vigentes, ¿no? Entonces, por ello es que son filósofos universales, ¿no? Adam Smith, precursores, hablan de cuestiones que le aquejan a la sociedad como tal, ¿no? Por eso son los precursores de las ciencias sociales, ¿no? Son sus ideas las que dan forma a las disciplinas que por esto, ¿no? Después de ello, digamos, ¿cuál es el principal legado de la riqueza de las naciones para los economistas del siglo XXI? Es que quizás es Adam Smith quien da un método al estudio de la economía, ¿no? Él es el padre de la economía, no olvidemos ello. Por eso es que a los estudiantes de economía, a los economistas del siglo XXI, no se nos deben de olvidar sus fundamentos, ¿no? Y que al final de cuentas, él da el principal problema de la economía política al hablar justamente de los excedentes, ¿no? De la distribución de los excedentes entre capitalistas, trabajadores, ¿no? Y que son temas no ajenos al día de hoy, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el enfoque negativo sobre la división del trabajo? Pues que conlleva una explotación. Quizás esa es la teoría o digamos de donde se agarra Marx para deconstruir a la teoría de Adam Smith, ¿no? Pero bueno, eso es respondiendo, complementando a las preguntas que ya le han respondido el profesor Andrés, y les agradezco mucho. Solo me gustaría agregar algunas cosas, algún punto. Para aquellos que estén interesados en la teoría de la riqueza de las naciones y la importancia que tiene para analizar y visualizar la problemática que él planteó en la actualidad, les recomiendo, les sugiero adquirir el libro de Jaime Ross y que se llama precisamente La riqueza de las naciones en el siglo XXI. ¿Y saben cuál es la temática de ese libro? Es obviamente, haciendo referencia a la riqueza de las naciones de Adam Smith, dos puntos fundamentales que de alguna forma ya los comentamos. Una es el tema del crecimiento económico y otra es el tema del desarrollo económico. No es lo mismo. No basta con crecer
en la producción, con un crecimiento en la producción para hablar de un desarrollo económico adecuado. Tenemos como sociedad mexicana un grave problema. Tenemos un país subdesarrollado, en términos más coloquiales, una economía, como le llamamos también, emergente. Una economía emergente que está enfrente de una potencia económica, Estados Unidos, y que las diferencias entre una y otra son abismales. Entonces, lo que trata ese libro de Jaime Ross es tratar de explicar por qué unas economías están creciendo más rápido, por qué unas economías no han crecido y por qué unas economías están desarrolladas más que otras. Y una de las cuestiones que él plantea es precisamente esta idea de la división del trabajo, de la tecnología, de la aplicación de la tecnología a los procesos productivos, pero sobre todo un tema que también Adam Smith y los economistas clásicos trataron y que no han podido resolver, no se ha podido resolver, y que es el tema que les hablaba yo de Stiglitz, que es el problema de la distribución del ingreso. La abismal distribución del ingreso que hay, o la negativa distribución del ingreso que hay en el mundo en la actualidad, es uno de los problemas a los que nos debemos de enfrentar nosotros como científicos sociales y toda la sociedad como entes sociales encargados o finalmente responsables de lo que estamos viviendo. Y finalmente, esta idea de la riqueza de las naciones la pueden consultar con tanta calma como gusten y empezar a reflexionar, y van a encontrar aquí en el libro y en el libro de Jaime Ross referencias importantes para que ustedes logren desarrollar y avanzar en una de las partes que también es fundamental. Les decía que el tema del desarrollo y el tema que en la actualidad están tratando los grandes economistas, premios Nobel incluso, es el tema de la relación con la geografía y los recursos naturales. ¿Hasta dónde pueden ser capaces de hablar de una división internacional del trabajo cuando existen países que se dedican a la producción de materias primas, cuando históricamente los países latinoamericanos y los países africanos han servido de fuentes de explotación no solo de los recursos naturales que ellos proveen, sino también de la fuerza de trabajo? No hay que olvidar que los esclavos provienen de África, y que gran parte de lo que produce América Latina va para Estados Unidos y para Europa, para los principales países desarrollados. Entonces, el tema de la geografía económica y social está adquiriendo un gran tema importante en todos los análisis económicos en la actualidad. Digamos que esas serían las tendencias a las que nos podemos enfrentar como interesados en el tema, en esta parte de la herencia que nos da la riqueza de las naciones. Gracias. Bien, por cuestiones de tiempo, pero sí, por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a la parte final, comentarios del doctor Jesús Enrique Morales Rico, y habrá la entrega de las constancias correspondientes. Antes de continuar, quisiera agradecer la presencia del doctor Óscar García y del doctor Andrés Blancas, que nos acompañan de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para nosotros un honor recibirlos en el Politécnico Nacional, nuestra universidad hermana. Y bueno, este tema es un tema que evidentemente tiene mucho que discutirse, y que bueno, nos gustaría que después ustedes, a la hora de revisar este libro, por ahí ya les invitó el doctor Óscar García González a bajarlo de las páginas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a poderlo leer. Es
un libro que se compone de dos secciones. La primera que abarca el antes de la riqueza de las naciones, que es justamente la parte moral económica, ¿verdad? La parte económica, pero que nos lleva, ¿sí?, a los principios morales, a la parte más filosófica, más profunda del ser humano, como lo es la moral, la justicia, el derecho, el gobierno civil y todos esos antecedentes que nosotros conocemos desde las culturas griegas, etc. Y la segunda parte que nos habla este libro de la riqueza de las naciones, que es justamente la que sienta las bases, ¿verdad?, para la economía política, pero sobre todo la economía política clásica, ¿sí? Y aquí en este libro se abordan básicamente cuatro aspectos muy generales que ustedes, pues, y nosotros como economistas consideramos que es primero la división del trabajo, la teoría del valor, la acumulación del capital y sobre todo la relación del ahorro y la inversión. Estos elementos vienen en los diferentes capitulados, son 10 capítulos, todos muy interesantes. A mí en lo particular me llamó más la atención el capítulo 7, el capítulo 7 que habla de la mano invisible, el capítulo 6 de la teoría del valor. Pero bueno, la verdad es que es un libro que invita a la reflexión, que invita a la lectura y que nosotros como economistas tenemos la obligación de darle una ojeada, de atenderlo, porque si vemos diferencias en el mundo, todo parte de la parte moral. O sea, ¿quiénes son los culpables de que el país crezca? Los individuos. ¿Quiénes son los culpables de la gente que nos gobierna? Los individuos. ¿Quiénes son los responsables de que el país se desarrolle o simplemente crezca? Los propios individuos. Entonces, creo que es necesario que hagamos una reflexión al interior y bueno, pues concluir únicamente diciendo que Adam Smith está más vigente que nunca. Son libros que tenemos que leer, son teorías que tenemos que estar evaluando a la luz de la modernidad. Y bueno, pues ya no me extiendo más, pasaremos a la entrega de los diplomas, si son tan amables, y se ponen de pie, por favor. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al doctor Andrés Blanca Nevia por su destacada participación como coordinador del libro de la conferencia a 200 años de la consolidación de la ciencia económica, contribuyendo al fortalecimiento y análisis y a la reflexión académica en el campo de la economía. Ciudad de México, 25 de marzo del año 2026, firma nuestro director, el maestro Salvador Monroy Saldívar. Un aplauso, por favor, al De igual manera, el reconocimiento al doctor Óscar Arturo García González por su destacada participación como coordinador del libro en la conferencia a 200